nosotros para otros desafíos, cambios y posibilidades. Y finalmente, bueno, darte la bienvenida, Caro. Muchas gracias por aceptar la invitación a este vivo. Eh, y bueno, eh, también interesante el tema, principalmente porque existen muchas creencias alrededor de eso o algunos sesgos que hoy día sería interesante que los miráramos. Cuéntame cómo te viene eso. Sí, mira, bueno, la invitación es que podamos entender cómo poder modificar estos patrones mentales. Eh, y te digo que el entender primero, porque es la base, es lo que a mí me va a sensibilizar para ponerme en marcha, para hacerme cargo un poco. Entonces, los patrones mentales no es fácil, es un ejercicio que se hace día a día para poder tener un impacto finalmente en mi vida. Entonces, eh, es bueno que vayamos entendiendo desde la base, ¿ya? Los patrones mentales es un conglomerado de aspectos que también tiene que ver nuestras emociones, en cómo nosotros vivimos gestionando estas emociones o muchas veces ni siquiera las descubrimos, ni siquiera podemos ser conscientes de lo que estamos sintiendo. Porque el patrón mental tiene que ver, es una mezcla entre pensamientos y es una mezcla entre relaciones que nosotros vamos generando en esos pensamientos, que tiene que ver con la emoción. Ahí, Y que, Caro, perdón, ahí solo como para introducir, ¿cómo nos damos cuenta que estamos siendo parte de un patrón mental o de qué manera surge este espacio? Porque escuchándote un poco estaba en el inconsciente, algo así, ¿o no? sí, está en el subconsciente los patrones mentales. Es como, es lo habitual que tienes, es poner la atención en cómo estás pensando, en cómo te estás levantando, qué pensamientos se te vienen a la mente frente a determinados fenómenos, a determinadas experiencias. Y eso finalmente es el resultado de tus creencias. Y por eso iba que lo primero que nosotros tenemos que comenzar a modificar es enseñar nuevamente a pensar distinto. Porque el pensamiento, que es básicamente una idea, va a generar una cadena de secuencias químicas porque están relacionados a las emociones. Entonces, cuando yo pongo atención a esa cantidad de pensamientos que estoy teniendo en el día y voy poniendo un poquito más atención de qué relación yo tengo con las emociones que voy sintiendo, con cómo yo estoy en ese día, voy a poder tener un impacto en estos patrones para posterior tener un impacto en mi creencia. Entonces es la clave, es lo primero ver cuál es la lista de pensamientos que yo tengo durante el día. O sea, podríamos decir que puntualmente cuando nos levantamos, ese primer pensamiento va a ser predominante en el día. Sí, sí. Y de ahí se desencadena el conocerse. Tenemos, hay, eh, eh, todos somos distintos. Tenemos conductas muy distintas y tenemos gustos también muy distintos. Entonces es, si yo en este sentido soy trabajólica, por ejemplo, y en las mañanas me pongo a hacer el aseo de la casa, por ejemplo, inconscientemente voy a estar en una pelea interna conmigo porque yo voy a estar de cierta manera sintiendo que estoy perdiendo mi tiempo porque en la mañana empecé a hacer algo que no me gusta. Entonces, eso genera una secuencia de pensamientos destructivos finalmente. Sin embargo,
si genero esta motivación alta desde el conocerme, desde el entender, ya a mí me gusta trabajar, pero mi trabajo se tiene que ver relacionado al proceso de desarrollo personal en el coaching, por ejemplo, en el ámbito del coaching. Entonces, voy a partir en las mañanas alimentando esa área que a mí me gusta. Voy manteniendo esta motivación, que ese estado me va a generar una energía para yo poder modificar estos pensamientos, porque para modificar esta cadena de pensamientos necesita energía y muchas veces no tenemos la suficiente energía. Por lo tanto, me tengo que hacer ayudas. Me tengo que hacer ayudas de generar ritmos que a mí me acomoden para que me hagan, en el fondo, estar me hagan tener motivación. Y esa motivación va a ayudar primero a que comience a modificar estos pensamientos. Y lo segundo es que comience a modificar la relación que yo hago en estos pensamientos con esta cadena emocional. ¿Me, Sí, pero ¿me explico? sí, bueno, si quieres desarrollar un poco más la idea, pero ahí aparece algo que me sonó interesante, esto de apoyarme en lo que hoy me gusta, hoy me mueve en la vida, porque de ahí puede aparecer algo que en este despertar, en esta mañana, cuando surge el primer pensamiento y no venga este patrón, ¿cómo invitar finalmente a que venga lo que yo quiero vivir en el día, los pensamientos que yo quiero tener, lo que finalmente quiero desarrollarme quizás, no sé, ¿cómo podemos, sabiendo que esto va a estar anclado, como tú decías, en un sistema de creencias, pero ¿qué debería invitar yo a mi vida hoy para tener este primer empujoncito a cambiarlo? Mm. La motivación está relacionada con el logro de algo, el para qué. El, Uy, parece que se cayó. Ahí está, nuevamente. Está interesantísimo, así que vamos a seguir. Pues por ahí va a aparecer. Interesante cómo lo desarrolla ahí ¿Sí? bueno, ahí la tenemos de nuevo. Ya, no sé qué pasó. Bueno, retomando el para qué, el objetivo. Si yo quiero cambiar los patrones mentales es porque quiero conseguir algo, entonces tener la claridad. Ese va a ser el principal motor, tener una ruta, un propósito. Y ese propósito va a alimentar en el fondo que yo comience con esta cadena de actos que parten por los pensamientos. O sea, si yo, no sé, pues prendo la tele y me pongo a ver noticias y después paro unos segundos, ¿cachai? O un minuto y me pongo atención en qué estoy pensando, cómo reaccioné por haber prendido la tele o haber escuchado la música o haber hecho ejercicio. Esos pensamientos les voy poniendo atención y veo que lo más probable es que en ese rato se repitan los mismos pensamientos en la tarde, se repitan los mismos pensamientos al otro día, y eso genera los patrones de pensamiento. Pero los patrones de pensamiento van a generar una creencia, y esa creencia va a tener relación al estado emocional, porque los pensamientos producen una secuencia química, una secuencia funcional y una secuencia estructural en mi cerebro. Y Ahí, ahí, y perdón, es ahí, que ahí nombraste algo súper interesante, perdón por interrumpirte, pero nombraste que estos pensamientos producen sustancias químicas, algo muy parecido quizá a lo que hoy pueda tener ciertas sustancias como llamémoslas así, ilícitas. ¿Y por qué lo pongo? Porque quizás algunos nos volvemos adictos a ciertos pensamientos o a ciertas conductas. ¿Cómo veis eso tú? es que es así, y eso lo estudia la neuroplasticidad. Tú haces adicta a tus patrones que son circuitos eléctricos. Es como, imagínate ya, tu cerebro, el potencial de neurona o la conductividad se va por esta vía. Entonces obedece a que tú siempre mires desde la misma vía.
pero cuando tú te haces te replanteas, oye, eh, ¿cómo podría yo, qué pensamiento es funcional para mí? Porque este pensamiento que estoy teniendo ahora no es funcional, no me sirve, lo quiero modificar. Cuando tú te replanteas cerebralmente, ocupas otros circuitos neuronales, te vas por otra vía y esa otra vía produce a nivel, tiene un impacto perdurable en el tiempo, tiene un impacto estructural. Te estamos perdiendo un poco. Te voy a intentar retomar. Voy a intentar retomar. Ahí sí. Ahí volviste. Ahí estás. ¿Me escuchas bien? Ahí sí. Estamos con problema de conexión ahí. La... Pero está interesante, ¿eh? Porque bueno, surge ahí también este espacio de volvernos adictos a alguna condición, algún pensamiento que finalmente, ¿cómo erradicar esos pensamientos cuando somos adictos? Em, ¿De qué manera, o quizás qué movilizar dentro de nuestro espacio para que aparezcan nuevos pensamientos? Ahí la tenemos de nuevo, a ver si ahora sí, a ver si me parece que ahí está entrando. Sí, Ahí sí. quizás ahora tenga mejor conexión porque está con el wifi. Lo puse Ah, perfecto, a... perfecto. O sea, retomando la última parte, ahí Jimé, bueno, ahí Dicen que está pegada la imagen, no sé si ahora se ve bien. sí. No, me parece que ya estamos bien, me parece que ya estamos bien. Se cae, dice Carito Cruz. Eh, bueno, ahí hay algo que, mira, y lo dice también Carolina, esto de... Que nos hacemos adictos al pensamiento es eso. Nos Mm, hacemos adictos, finalmente los seres humanos funcionamos en base a adicciones, ¿ya? Adicciones desde la base de patrones emocionales, de patrones de pensamiento y de patrones de conducta. Entonces es un camino largo porque si yo quiero cambiar en el fondo mis patrones de conducta, tengo que empezar a cambiar este circuito, que es un circuito eléctrico finalmente. Esos pensamientos a la larga me van a traer cambios en mis patrones mentales y mis patrones mentales van a tener un impacto en mi creencia y ahí es cuando cambié mi estructura cerebral. Y eso es la neuroplasticidad. Hoy día nosotros podemos entrenarnos en relación a los pensamientos que estamos teniendo y a los sentimientos, porque los sentimientos es un resultado del pensamiento y de la emoción. Lo primero que surge en nosotros es la emoción, que muchos la conocemos como rabia, alegría, en fin. Esas emociones, en el inconsciente ocurre una interpretación y a eso les llamamos los sentimientos, que es la interpretación de la emoción más la idea, es esa relación y son patrones que yo generé en mi infancia y que muchas veces no me pertenecen, pertenecen a la cultura donde me criaron. Y esos patrones quedan en procesos del subconsciente. Entonces ahora como adultos se desencadenan y muchas veces no los gestiono. ¿Por qué? Porque no pongo atención en cómo estoy pensando, no pongo atención en qué emociones estoy teniendo. Cuando pongo la atención, cuando tengo me entreno en valorar esos dos aspectos, empiezo a cambiar la relación de esto. O sea, yo digo que esta circunstancia, ¿por qué me está produciendo rabia? Y mm, empiezo a preguntarme y me doy cuenta que no tiene un hilo conductor. Por lo tanto, le quito poder.
y al quitarle el poder comienzo a relacionar esas circunstancias con otras emociones y ahí genero un impacto en mis sentimientos. Y O eso es sea, súper ágil, es súper ágil. Hoy día que se habla tanto de la agilidad, nosotros biológicamente somos ágiles. Entre el proceso de la emoción y del sentimiento ocurren 500 milisegundos. Es súper rápido. Si yo quiero modificarlo, primero tengo que empezar a valorarme. ¿Qué pensamiento estoy teniendo? ¿Qué o sea, sentimiento estoy teniendo? de cierta manera, eh, ¿cómo nos formaron nuestros padres? ¿Qué nos dijeron? Porque algunos, bueno, quizás les decían que eran inteligentes, que eran bonitos, que, etcétera, etcétera. Y cuando, bueno, se encuentran ya en su vida profesional y que, bueno, tú como coach quizás lo habrás escuchado, ¿no? Esto de todo lo que hoy se habla a nivel personal y organizacional tiene que ver mucho con su sistema de creencia. Entonces, si hoy a alguien, a un colaborador, a un trabajador X, le dicen que está haciendo mal la tarea frente a que siempre fue reforzado por sus padres y pares, que él siempre hizo todo bien, claramente ahí ocurre una disrupción de esa creencia. Y también con temas tan triviales como puede ser la belleza. O sea, cuando siempre te dijeron que eras bonita, etcétera, etcétera, y de repente te enfrentaste a un escenario en que no estabas muy validada ese espacio. Entonces, eh, ahí este patrón, esto que tú bien mencionas, esta vía que me venía contando de que era bueno para trabajar o hacía bien la pega frente a también soy bonito, bonita, etcétera. El poder que tiene esa creencia con ese patrón, o sea, eso de venir contándome lo que me he contado en mi historia. Y como lo que te decía anteriormente, el poder de estas personas que uno le da la autoridad finalmente para que les dé y tenga el impacto en nuestras vidas. ¿Cuál sería hoy una alternativa que principalmente pueda atenuar quizá estos patrones y de qué manera construir para que no sean de tanto impacto en nuestras vidas? ¿Cuál crees tú que sería la vía o la alternativa que podríamos tomar? O sea, la alternativa es que tengan impacto en nuestras vidas, que nosotros tengamos la capacidad de gestionar estos pensamientos y ojalá poder llegar a estas sensaciones, a los sentimientos. Y ahí tocaste un tema que claro, este ejemplo que tú pusiste de cuando te enseñan o te tiran en el fondo puras flores y te encuentras que la realidad después no es esa, es porque no te la creíste. Mm, Y te digo porque los patrones mentales no están dentro del cerebro nomás, están en todo tu alrededor, es una frecuencia que se emite. Y lo mm, explico, tiene que ver con lo primero que comenzamos para modificar algo son los patrones de pensamiento, que tiene que ver con esta conducción eléctrica. Bien. Esa conducción eléctrica, mientras más impecable sea, mientras más coherente sea a lo que tú quieres lograr, tarde o temprano va a modificar un patrón emocional, va a modificar tu componente magnético, porque está tan claro eso que quieres que te vas a magnetizar de eso. Entonces, cuando ocurre una coherencia entre esa idea y esa sensación, te vuelves poderoso en el sentido de que tu energía se comienza a restablecer y comienza a crecer, porque hay patrones de coherencia. El sistema nervioso está directamente relacionado al impulso eléctrico y esto está relacionado a tus procesos cognitivos. Y el componente magnético está directamente relacionado a tus patrones emocionales y a tu sistema endocrino. Entonces, toda tu organización, todos tus sistemas se ponen en orden hacia ese propósito que tú tienes ahora, hacia ese objetivo.
O sea, podríamos decir que cuando uno es coherente, aparte de alinearse todo lo que tú explicas, estos sistemas, etcétera, eh, adquieres un poder distinto, o sea, digo, tienes mayor poder. Tienes impacto. ¿Por qué? Porque esta coherencia hace elevar tus sistemas de energía. Nosotros necesitamos, para poder pensar distinto, necesitamos mucha más energía, porque la energía generalmente que hoy día tenemos es para mantenernos vivos, para mantenernos sanos, para alimentarnos, para en el fondo cubrir las necesidades básicas. Cuando nos queremos plantear un objetivo que está fuera de los objetivos que nosotros ya estábamos teniendo, necesitamos de mayor energía. Y el cerebro te dice que está en modo ahorro de energía, porque hay una creencia establecida que necesitamos de cierta manera asegurarnos. Entonces, cuando tú entras en coherencia en tu vida, te llenas de energía y tú, por ahí la Caro mencionó, nos tenemos que volver nuestros propios observadores. Amplías tu observador. Pero para convertirnos, como dijo la Caro, en nuestros propios observadores, tenemos que tener la capacidad biológica, porque si no, tu cerebro netamente se desvía de camino hacia O lo sea, que hoy día está necesitando, hacia lo urgente. cuando tú hablas de la capacidad biológica, para ir entendiendo un poquito más y también contextualizándolo, porque tenemos aquí, han salido varias cosas relacionadas a la biología, o sea, cosas que todos compartimos, o sea, no hay ninguno de los que esté hoy día aquí escuchándonos que no obedezca a la biología, o sea, eso todos los tenemos, y eso creo que es uno de los mensajes más power que se puede desarrollar hoy día. Desde tu biología, tú dices que también nosotros actuamos en coherencia. Y cuando uno actúa en coherencia también, como lo dije anteriormente, tiene un mayor poder. Eh, ¿Cómo nos podríamos dar cuenta biológicamente que estamos siendo coherentes? Tiene que ver con los logros que tú vas teniendo, con la resolución que tú vas teniendo, con el impacto, con lo tangible, porque eso se muestra en el día a día. Y de acá lo podemos profundizar, pero me puedo meter en otro tema. Cuando ¿Vale? tú agarras, en el fondo, cuando tú agarras coherencia, vas teniendo más energía, entonces tu componente electromagnético es mucho más grande, es más amplio. Por ejemplo, cuando entras a una sala de reunión, muchas veces entras en silencio, pero tienes una impronta. De alguna forma, las personas saben que tú estás ahí por alguna sensación, que muchas veces es una información que como no tiene lógica, porque nosotros en la lógica opera en lo tangible, en lo que podemos ver, no sabemos por qué, pero esa persona tiene una presencia completamente distinta a los que están en la sala. Ay, Y aunque no diga nada, aunque se quede callado durante toda la reunión, a lo mejor dice algo muy suave, muy sutil, pero tiene un impacto. Entonces, si lo ponemos, cuando me pusiste el ejemplo inicial de cuando en el fondo tienes una crianza en el cual te tiran puras flores, eh, si esa crianza fue consecuente en el sentido de que los que te criaron tenían un autoconcepto que tiene que ver con la seguridad personal bien establecido frente a sus actos, bien consecuente, eso tiene un impacto. Por lo tanto, cuando tú te encuentras afuera en el mundo, vas con el mismo mensaje porque es la idea, recordemos que es una frecuencia eléctrica que se traduce, estamos en contacto con esas frecuencias que entran en tu campo, pero tu inconsciente las procesa. Entonces muchas veces no tienes la explicación lógica porque opera en un campo sutil, en un campo energético, pero finalmente tiene de cierta manera, las personas que tienen mayor energía tienen mayor impacto, tienen mayor poder frente a la toma de decisiones.
O sea, poniéndolo ya en un ámbito así, muy familiar para todos. Si lo pudiéramos también y de poner un ejemplo muy claro. En nuestra familia, padre, madre, primo, siempre está ese personaje con mucha autoridad, con una disposición distinta también. Eh, pero hay otro, ese personaje que cuando opinan todos lo escuchan, que cuando tiene que o hace algo, todos se alinean rápidamente a ese hacer, etcétera. Entonces, cuando tú me dices que biológicamente, porque todo lo que hoy día nos hablas tiene que ver con algo biológico, que fue lo que mencioné atrás, o sea, todos podemos ser parte de esta creencia si somos coherentes, porque por lo que mencionaste anteriormente. Pero desde la biología y tomando el ejemplo de este familiar que todos escuchamos, eh, para hacerlo más evidente, un ejemplo más familiar para nosotros, ¿cuál crees tú o cuál vendría a ser finalmente la creencia que hoy nos limita a no ser lo que queremos ser finalmente? Es no ser consecuente. Porque cuando tú ponías el ejemplo, este personaje en tu familia que quizás, no sé, corrígeme si te interpreto mal, pero que se ve más empoderado, esa persona en sí, si es si, de manera real, de manera verdadera, es empoderada, va a tener un impacto frente a su núcleo familiar. Pero muchas veces por ahí sale, hay que poner la atención en lo que uno quiere. Muchas veces la atención está en lo que yo no quiero. Entonces veo a personas que tan débiles, en el fondo, tan vulnerables en ese aspecto, que quiero ser todo lo contrario, pero mi atención, esta información en el inconsciente está a cada rato diciéndote, yo no quiero ser, le vamos a poner débil, pero para buscar la palabra que Claro. más se asemeje, yo no quiero ser débil, yo no quiero ser débil, y finalmente terminas luchando en la vida. Y terminas desgastándote porque no estás siendo coherente, no estás siendo verdadero. Estás generando una conducta en base a lo que tú no quieres, no a lo que realmente quieres. Entonces, cuando tenemos una crianza de puras cosas bonitas, de puro positivo, eh, cuando esa persona se encuentra en el mundo y el mundo le dice que es lo contrario, que es la polaridad opuesta, es porque lo más probable es que esa crianza se produjo desde una incoherencia. Porque cuando es coherente, gana poder. Y gana poder porque tiene un impacto. Por eso dicen, primero trabájate tú y después va a cambiar el entorno. Porque ese nivel de coherencia puede modificar tu entorno sin estar haciendo nada. Opera tu componente electromagnético, opera tu inconsciente. Y ese nivel es un nivel de maestría, claramente. Claro, ahí viene una frase que me viene, bueno, que es muy conocida, que es que sé el cambio que quieres ver en el mundo, pero está difícil eso hoy día, sobre todo en el contexto en que nos estamos relacionando, o sea, primero con un desafío gigante que es todo lo que hoy día no acontece como el tema de la pandemia, pero desde ahí aparecen cosas incluso un poquito más profundas, que es como que hoy día la pandemia, y lo he escuchado mucho por ahí, nos invita a estar en casa, pero con nosotros. O sea, hoy día eh, es un desafío que quizás por mucho tiempo veníamos postergando este encontrarnos, escucharnos, etcétera, y, pero vamos a escuchar quizás esa voz o esa creencia o no sé, esa forma que nos instauraron desde chico de lo que significa esto. Entonces, como no nos enseñaron, voy a hablar por mí, como no me enseñaron a escucharme, a mirarme, a ver, no sé, a todo lo que pueda pasar de manera interna, no solamente biológicamente, sino que también de todo un espectro más que tiene que ver con otro espacio.
hoy se nos hace difícil, po. Y estos patrones cargan mucho la mata en el sentido de que nos hacen pensar de una manera. Entonces, ¿cuál crees tú que hoy sería como la invitación, quizás algunos que nos están escuchando ahora o viendo al mismo tiempo, cuál crees tú que sería eh, una forma más amorosa, podría ser, una forma más eh, de- sí, amorosa de mirarnos, sin estos patrones que yo te mencionaba antes, limitantes, castigadores, eh, etcétera? Mira, se me vienen varias cosas, pero quiero empezar a relacionar con dos preguntas que salieron por ahí. ¿Mm? Parece que fue un Ignacio, no recuerdo bien el nombre, que habló de la reflexión y la Andrea preguntó si esto es transgeneracional, si esta Mm, creencia. mm, Lo primero, sí, es para hacerlo más amoroso, necesitamos llevarlo a la acción. Necesitamos hacernos cargo, porque si nos quedamos en un modo reflexivo, nos lleva a un modo analítico y son los recursos más básicos de un procesamiento cognitivo. Entonces me quedo en una estructura y no salgo de esa estructura. Sin embargo, cuando tengo claridad en eso que quiero, primero tiene que ser real para mí. Esa brecha tiene que ser real, que lo voy a conseguir y ser consecuente, agarrar un ritmo hasta que lo logre. Esa es la forma más amorosa porque alimenta nuestra autoestima. Si nos quedamos en la cabeza nomás, en la reflexión, mm. y no lo plasmamos a la acción, no lo plasmamos en nuestra biología. Y si no lo plasmamos en nuestra biología, no hay cambio de patrones mentales, ni menos van a haber cambios de creencias. Es hacernos cargo de a poquito y celebrar esos logros chiquitos. Mira, Porque acá prima lo que decía la Andrea, lo transgeneracional, sí, está en nuestro inconsciente. Son patrones, o sea, nosotros hasta cuando estábamos en la placenta empezamos a alimentarnos de patrones mentales. Entonces muchas veces hoy día, si nos preguntamos ¿para qué estoy pensando esto con esta relación de esta emoción? Te das cuenta que no tiene sentido y lo comienzas a modificar. Mira, ahí Pilar pregunta, ¿podría ser que se repita el patrón, yo creo que es patrón, Patrón. de nuestros padres? Yo con lo que tú me dices, y no intento responder ahí por ti, sino que creo que un poco viene viene también es generacional, o sea, si esto finalmente se lo pusieron a tus padres, lo más probable es que hoy día tus padres lo hagan contigo. Porque fue la forma en que aprendieron a criar, etcétera. ¿Tú cómo responderías a eso, Carol? Totalmente, totalmente, y no tan solo depende de tus papás, sino que de tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, hasta de tus chosnos, hasta las generaciones, no sé, vos que ni siquiera las conoces. Es una información que está dentro de la familia. El tema es que lo importante es educarnos en esta relación que vamos teniendo. Las emociones son básicas, pero tenemos emociones secundarias, emociones terciarias que van relacionadas a la interpretación que yo le doy. Pero lo más probable, y yo me atrevería a decir hasta en porcentaje, hasta en 60 o más, que esa interpretación viene de nuestra herencia y la estamos teniendo. Y no podemos, no sabemos cómo salir de ahí, porque por más que yo cambie mi pensamiento, no voy a pensar de otra manera, lo sigo sintiendo. El tema es entender esa relación. Esta emoción me hace sentido con este pensamiento, si no me hace sentido, lo cambio. Voy a tener los primeros cambios a nivel químico. Cuando tengo esos cambios a nivel químico, si los mantengo, los sostengo, por eso nada es de la noche a la mañana, todo es una consecuencia, un entrenamiento. Voy a tener un cambio a nivel de la funcionalidad de mi cerebro y en todos mis sistemas, que no es solo el cerebro.
Cuando logro ese cambio en la funcionalidad, logramos cambios en la estructura, somos otros, nuestra conducta cambia completamente, nuestras creencias cambian y cuando cambian nuestras creencias cambia nuestra vida porque empezamos a observar en otra realidad finalmente, en la Mira realidad que ahí, yo quiero. mira por ahí Margarita pregunta, ¿basta con tomar acción y agradecer y soltar los patrones, estos patrones? Como agradecer finalmente, entendiendo o tratando de entender la pregunta es como, ok, acepto esto que me está ocurriendo y desde las herramientas que hoy tengo, intentar cortar, cambiar lo que estime necesario. Sí, la aceptación es la clave, porque cuando yo las acepto es cuando las veo. ¿Cachai? Yo puedo aceptar, pero también puedo aceptar que eso no lo quiero para mi vida. Pero la aceptación nos conecta a una sensación positiva en que la historia también nos sirve, porque gracias a la historia que construí yo y que construyeron mis antepasados, hoy día soy la que soy. Entonces, cuando genero esa relación, yo y mi historia o yo y mi pasado de aceptación, me encuentro con la motivación, porque me impulsa hacia algo, es esperanzador, pero no nos quedemos en la esperanza, vamos por la fe, por sentir eso. La sensación, cuando llegamos a esa sensación, cambiamos nuestra biología, cambiamos nuestro observador y finalmente nosotros vemos una realidad subjetiva que es una interpretación dado a mis creencias. Entonces, ¿cómo es la forma? Hacernos cargo, pero también en ser escépticos, en que lo que yo le estoy diciendo no lo crean, investíguenlo, véanlo, plásmenlo en la acción, en no ser ignorantes. Creo que lo que hoy día nosotros tenemos, el recurso que hoy día tenemos, es la información. La información es gratis, está gratis por todas partes, en Internet, en Google. Hagámonos cargo de esa información, entendamos los procesos. Somos seres humanos. Ocupemos los patrones o las competencias que siempre hemos alimentado. La educación que nosotros tenemos alimenta el entendimiento. Entonces ocupemos eso, entendamos cómo yo puedo cambiar mi realidad. Una O vez sea, que lo entiendo, lo pongo en práctica, o pero sea, me a puedo mí quedar esto, reflexionando toda una vida. claro, y me llama la atención ahí porque, bueno, los coaches invitan mucho a la acción. Tú eres coach, entonces invitan siempre a la acción. Y invitar a la acción, pero también desde la experiencia, creo que es súper valioso y creo que aquí también hay mucha experiencia desde el haber vivido, porque tú dices aceptarlo, o sea, es muy distinto a resignarse, que es como, Sí, ok, ya ocurrió, lo acepto, ok. Entonces, ¿de qué manera, sabiendo, como dice Jimena ahí, existiendo herramientas, eh, que nos permiten transitar a nivel personal como organizacional, de qué manera podemos poner al servicio, sabiendo que también apareció por ahí, perdón que me dé la vuelta tan larga, pero por ahí también salía esto de que la parte un poco más espiritual o derechamente espiritual para algunas organizaciones hoy día tiene una creencia instalada, que es como que... Pero tú también ahí tienes, perdón, una experiencia súper interesante, netamente para desafiar esa creencia o esa idea que salió. Cuéntanos un poquito de esta experiencia que tuviste en una minera, me parece que, de puntualmente llevar a través del coaching, invitarlos a vivir otra experiencia como una herramienta que tú tienes. o sea, es la que yo siempre ocupo. A ver, el, para relacionar el mundo espiritual o el mundo energético a los procesos de coaching. El coaching consiste en una estructura súper básica, que es la persona viene con algo que quiere cambiar,
¿cachai? Y para cambiar eso, la única forma para que sea sostenible en el tiempo es que haya un cambio en el observador de la persona. Frente a ese fenómeno, lo vea desde distintas perspectivas. Cuando logra eso, mediante todo el proceso que se desencadena, va a poder tener acciones completamente distintas y va a poder tener resultados distintos. Pero para que ese observador se amplíe, necesito yo llegar a insight, necesito darme cuenta, no necesito que me digan, necesito yo ocupar mis propios recursos para que me haga sentido la cosa. Y para eso necesito energía, ¿ya? Pero cuando soy incoherente en mi vida tengo bien poquita energía, entonces me cuesta más llegar a los insights. Como eso no es visible, o sea, cuando yo les digo, es difícil imaginárselo, pero hoy día existe tecnología que permite medir los niveles frecuenciales de energía. Entonces, se llama, bueno, es la máquina que nosotros ocupamos, que es Electrophotonic Analysis, que te da los niveles, en el fondo, de energía, dado al componente electromagnético, que tiene que ver con física, con componentes fotónicos. Mientras más coherente soy yo, más carga fotónica tengo. Y la carga fotónica son pequeñas partículas de luz que tienen un impacto en los niveles de energía. Entonces, para que a mí se me puedan ocurrir los insights, como es de repente me han dicho tanto, que me han dado tantos consejos, me han dicho tanto que tengo que hacer este acto, modificar este aspecto de mí. Desde chica me lo vienen diciendo y sabéis que no, sí, lo puedo entender, pero que no me hace el sentido. Y de repente veo un réclame en la tele y wow, como que descubrí algo absolutamente distinto. Eso no pasa por casualidad, pasa por tener una carga frecuencial que va a producir un cambio en esta estructura y esta estructura va a poder generar en el fondo este aprendizaje. Entonces se los mostramos. Mostramos Wow. el contenido fotónico, mostramos el contenido frecuencial, la energía que van teniendo. Incluso tiendo yo no a hacerlo, pero en un antes y un después de una sesión de coaching, cuando la persona llega a un insight, el alza energética no es tan solo en el coachee, que es el que recibe el proceso coaching, también es en el coach. Oye, Existe, perdón ahí, nos queda igual poquito y me gustaría como que no, nos quedan 10 que minutos, así que dale nomás. sí, me gustaría solo mirar ese espacio desde un poco cómo el mundo organizacional, más duro, incluso tan duro como la minería, hoy se abre a un espacio que es que tú lo muestras, claro, de manera concreta, pero que en la cotidianidad la energía es algo, yo te podría decir, subvalorada. Entonces, desde ahí, ¿cómo ha sido tu tránsito, pero también tu experiencia de poner esta herramienta en lugares duros, o sea, lugares que finalmente tú puedes encontrarte con un rechazo importante? O sea, el rechazo importante se da con la ignorancia, finalmente, porque es física, es ciencia, hay certificaciones de por medio. Entonces, hoy día, en el fondo, por eso te digo, si la información está gratis, si está en nosotros nomás, en qué estoy invirtiendo mi energía, si en algo funcional para mi vida o no. Entonces, hoy día se sabe que el componente electromagnético repercute en la biología y la biología en tu experiencia. Componente eléctrico, tus pensamientos, tu procesamiento cognitivo. Por ejemplo, sistema nervioso, este es un cable. En un cable van un montón de partículas chiquititas, que son los fotones. Estos fotones, imagínense los que son los vehículos que llevan una idea que sale de acá a acá. Entonces, cuando yo quiero focalizar mi atención en algo o quiero entender un proceso, necesito estos vehículos para que las neuronas se junten unas con otras. Cuando yo tengo una carga frecuencial importante, mi procesador se amplía. Y si mi procesador se amplía, mi observador se amplía. Tengo mayor capacidad. Entonces me encuentro con competencias cognitivas completamente distintas a competencias básicas hasta llegar a metacompetencias. Entonces hoy día todo eso se mide. Se mide desde el componente electromagnético y también podemos medir el ranking de competencias cognitivas que ocupamos. Una persona con poquita energía
Las competencias cognitivas que generalmente se usan es la reactividad y la prueba y error. O sea, soy súper ansioso, quiero ya el resultado, ¿ya? Y la reactividad tiene que ver, y la prueba y error, en que no puedo aprender de los errores del otro, sino que tengo que pasar, me tengo que dar la vuelta larga, ¿ya? Las otras competencias que más utilizamos a nivel cognitivo es la reflexión, el análisis y la estructura. Cuando yo quiero comprender algo, si tengo acá enfrente mi lápiz, lo primero que se genera en el proceso cognitivo es la memoria. Ya, sé que esto es un lápiz. Después viene la exploración, ¿cachai? Yo me doy cuenta que hay un lápiz, pero acá hay un celular y empiezo a explorar, explorar, explorar. Eso lo genero, lo hago una estructura, es como un mapa conceptual. Ah, ya relaciono que esto es lápiz porque me sirve para escribir, me sirve para firmar, me sirve para un montón de cosas. Pero nos quedamos ahí, porque eso es lo que alimenta la educación hoy en día. No nos quedamos con aspectos metacognitivos, que es, por ejemplo, la introspección rápida, es que me baja una idea y puedo dar mayores utilidades al lápiz, o la intuición. Todos esos aspectos hoy día se miden, una mirada integral. Eh, Hay un montón de competencias que tiene que ver cuando la persona comienza a ocupar, en el fondo, sus dos hemisferios de una manera equilibrada. Y la única forma para producir ese equilibrio, si nos han alimentado a la estructura, es tener un dominio, o más que un dominio, un entrenamiento en el mundo emocional. Cuando yo involucro esto, me encuentro ocupando gran cantidad o gran porcentaje de mi cerebro de una manera más coherente, y eso genera un impacto en mi componente electromagnético. Tengo mayor energía, mayor capacidad para ir generando estos insights. Mientras más energía, es más rápido, me doy cuenta más rápido. Por lo tanto, encuentro y me empiezo a sensibilizar en una mirada sistémica, comienzo a reunir, a hacer relaciones. Este acto tiene que ver acá, 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 en todas las dimensiones de mi vida. Me empiezo a ordenar y empiezo a ordenar las dimensiones de mi vida hacia un propósito. Y cuando estoy en ese propósito, es un círculo virtuoso. Estoy en ganar, ganar, ganar. O sea, empezamos interesante y tremenda vuelta, porque empezamos hablando de patrones mentales eh, y terminamos hablando de la energía. Bueno, también hubo un tránsito ahí de esto de la coherencia, etcétera. Pero hay algo que también tiene un gustito distinto, que esto de que hoy los patrones mentales están súper colocados, o sea, ya tienen un lugar. Sin embargo, lo que es, a mi juicio, la energía y todo el foco o todo el poder que le damos a ese espacio no está tan instalado como lo otro. Ahí, ¿cuál crees tú finalmente que por dónde tenemos que irnos finalmente? O esto, bueno, yo lo creo así, que es un poco a gusto personal, pero desde ahí, desde solamente para desafiar estos patrones, ¿cuál crees tú que sería, aparte de ser coherente, eh, cuál crees tú que una herramienta relacionada a todo lo que estábamos hablando de la energía sería útil para desafiar este espacio? Sí, la base, y es la que afirma a todos los otros tips, todos los otros entrenamientos, las otras herramientas, es conocernos. Es invertir tiempo en nosotros, invertir tiempo en los pensamientos que estoy teniendo en el día a día, invertir tiempo en las sensaciones que estoy sintiendo. Es redundante, pero es ver, identificar esa carga emocional, cuáles son las emociones que yo estoy sintiendo en el día a día, corporalizarlo. Una vez que me conozco, voy a generar un impacto en la percepción de mí sí o sí. Y ahí por ahí Andrea pregunta que tiene que ver con el propósito. Si entro en el propósito, claramente entro en mayor energía, pero para entrar en el propósito necesito conocerme.
Y son pequeños tips. Y esto es durante el día, ¿ah? No, eh, eh, es un trabajo. Es un trabajo porque para que sea perdurable en el tiempo, necesito modificar esta secuencia a nivel químico, funcional y estructural. Cuando modifico eso, ya es un patrón inconsciente, por lo tanto se gesta a nivel inconsciente. Y Carol, bueno, sabes que nos quedan unos pequeños momentos. Te agradezco mucho tu tiempo. Sin embargo, dejarte invitada para una segunda oportunidad porque se nos hizo muy corto el tiempo. Hubieron preguntas ahí que no pudimos contestar. Y nos gustaría responder a todas estas inquietudes que van surgiendo porque pasamos de un tema netamente concreto, patrones mentales, etcétera, pasamos por la biología, pasamos por las creencias, pasamos, o sea, hubo un tránsito bastante amplio donde pudimos abordar temas bien recurrentes e incluso lo biológico, que es algo que es común en todos nosotros. Entonces queríamos dejarte invitada para una segunda oportunidad eh, el próximo martes, así que para que no se la pierdan a la Carol, va a estar a las 6 el próximo martes y agradecerte puntualmente por todo lo que hoy día nos pudiste entregar, pero principalmente por cómo lo entregaste. Creo que se pudo captar la esencia del mensaje.